tardes, compañeras y compañeros. Primeramente, una cordial bienvenida a nuestros panelistas hoy. Agradecer también al compañero Francisco por habernos colaborado con el enlace para que hoy pudiésemos tener aquí al doctor Andy. Quiero presentar hoy nuestros panelistas. Está el doctor Andy. Me disculpan que no le diga el apellido, pero no lo sé pronunciar. El profesor Andy es profesor asociado de la Universidad de Kingston en Londres, donde enseña módulos sobre economía política internacional, la esclavitud y la emancipación y los crímenes de los poderosos. Es secretario de la campaña de solidaridad con Colombia y se interesa en general por los movimientos que luchan contra el extractivismo, el neocolonialismo y la agresión. Su doctorado lo realizó basado en las multinacionales y derechos humanos en Colombia. También nos acompaña hoy el compañero Juan Carlos Galvis, fiscal de la Junta Directiva Nacional de Sinaltrainal y demandante ante la Corte Federal del Distrito Sur de la Florida contra Coca-Cola en el año 2001. Juan Carlos es trabajador de Coca-Cola en la ciudad de Barranca Bermeja hace más de 30 años. Y está con nosotros hoy Edwin Mejía Correa, presidente de Sinaltrainal, trabajador de la multinacional Nestlé en Bugalagrande, Valle del Cauca. Nos va a acompañar hoy en la moderación, va a estar conmigo el compañero Cristóbal. Cristóbal es filósofo de la Universidad Nacional, dirigente social y político, director de la corporación Auri Sarama Rugo. Es profesor universitario y candidato a magíster en estudios políticos y latinoamericanos. Bienvenidos y bienvenidas, compañeros y compañeras. Y entonces los dejo con el compañero Cristóbal. Muy buenas tardes a nuestro compañero Andy, que lo conocimos aquí en Bogotá, a nuestros compañeros dirigentes sindicales. Creo también que, Esperanza, no sé si presentaste a Francisco Ramírez, quien es también un dirigente bastante importante en esta lucha política jurídica contra las empresas transnacionales. Y bueno, la idea es empezar a organizar un panel en un contexto en que me permiten ustedes presentar, primero con la Corporación Aurizará, que es la Escuela de la Unión Sindical Obrera, que hoy está adelantando una huelga contra la privatización de un activo estratégico de la empresa colombiana de petróleos, que es CENIT. Esto representa un reto no solamente para el movimiento sindical, sino para el movimiento social en su conjunto, porque este activo estratégico tiene que ver con recursos que pertenecen a la nación y que se distribuyen en políticas públicas para lograr acceder a derechos fundamentales como la salud y la educación. En ese sentido, la USO está llevando a cabo una huelga de solidaridad política ante un activo estratégico de la nación que no pertenece a los gobernantes, pertenece al país, tiene que ver con la soberanía energética, y se están adelantando actos bastante importantes en diferentes partes donde funciona la industria del petróleo, principalmente con oleoductos, y sea esta la oportunidad para invitar a la CUT y a las otras organizaciones sindicales para hacer posible eso que nosotros llamamos el acumulado proletario de la solidaridad política, de la solidaridad social y económica que necesita el apoyo de cada uno de nosotros como trabajadores y trabajadoras ante la defensa de un patrimonio público que ha venido siendo desmantelado, que es la empresa colombiana de petróleos. Entonces, en ese contexto, quisiéramos empezar a plantear una serie de presupuestos generales para ir desentrañando los orígenes que representan estos retos y del tema de hoy, que es resistencias y experiencias del movimiento sindical y social en el sector de los alimentos.
conociendo a nuestros compañeros de Sinaltrinal y también conociendo a Francisco Ramírez y a Andy, quisiéramos hacer una pregunta general para empezar a animar el panel y ustedes me dirán en el orden cómo podríamos abordarlo. Tiene que ver con que, ¿por qué los alimentos hoy son un escenario de carácter estratégico como el agua, la energía, para hacer posible el derecho a la vida en un escenario donde vemos lógicas de un capitalismo voraz, imperialista, colonialista, que ha convertido los alimentos también en armas de guerra contra pueblos que buscan contrarrestar un modelo impuesto a sangre y fuego en el mundo como es el modelo neoliberal? Entonces, en ese sentido, quisiéramos empezar a reflexionar de la importancia de los alimentos en términos de derechos humanos, en términos del derecho a la vida, y por qué los alimentos hoy vienen siendo convertidos en recursos estratégicos donde el capitalismo imperialista consideran fundamentales en sus lógicas de dominación y explotación que se viene imponiendo en el mundo, en el sentido en que vemos a grandes conglomerados de los grupos de capital asumiendo en términos técnicos científicos y en términos de la compra de tierras, esa ofensiva de buscar convertir los alimentos en una mercancía en función de esas lógicas de carácter imperialista y colonialista que se viene dando en el mundo. Entonces, creo yo que sería importante escuchar a Andy como profesor investigador y a nuestros compañeros del Sindicato de Alimentos para que empecemos a hacer este diálogo de la importancia estratégica que representa para los pueblos y para la humanidad defender el derecho a la alimentación y cómo dentro de las lógicas del capitalismo y el imperialismo hoy los alimentos son también mercancías puestas en función del orden mundial y global en términos de lo que llaman acumulación por desposesión. Entonces, si quiere, Andy, abra el micrófono, por favor, y hacemos, si considera, un contexto respecto pues a esa primera entrada para ir escuchando también a nuestros compañeros de la organización sindical, Sinaltrinal, respecto a sus apreciaciones respecto a este tema. Perfecto. Creo que usted tiene mucho más conocimiento de este tema que yo. Mi país es un país imperialista y desde hace casi 2 siglos, por lo menos desde 1840, cuando abrió las leyes de mercancía libre, el país ha importado una gran parte de su comida, hasta 40-50%. Ahorita hay muchos productos del Mediterráneo, del sur de España, y los trabajadores son africanos y son súper explotados en Almería, en el sur de España. Entonces es una cosa de Brexit, de dónde va a venir estos productos. Y en términos un poco más general, en Europa han sido en expansión de importaciones. Se puede ver, por ejemplo, en Etiopía, hay invernaderos con condiciones inhumanas en los invernaderos en Etiopía, hasta 50 grados los trabajadores tienen que trabajar. Entonces, ese es un componente. Otra es, claro, la política de los Estados Unidos, su vecino en el norte. Porque, como se sabe, en Nixon, durante la presidencia de Nixon, cambió la política con un gran supuesto para ayudar la agroindustria en los Estados Unidos y en particular la producción de estos productos de maíz que se puede utilizar en mucho manera en alimentación procesada. Entonces, este es un gran problema de salud en los Estados Unidos porque tanto de el dieta está procesado. Pero también es un gran problema en África y quiero aprender si es problema en Colombia, que los Estados Unidos está exportando desde el norte al sur productos de alimentación de baja calidad y de muy bajo precio. Y de hecho, Trump está muy interesado con China
para no exportar tecnología, alta tecnología, pero para exportar a China estas alimentaciones baratas, que es un increíble para entenderlos, pero es la verdad. Entonces, es casi como un herramienta de casi hasta la guerra entre China, es una guerra blanda, se puede decir, entre China y Estados Unidos, pero el presidente de los Estados Unidos se está utilizando como palanca un poco en contra de China también. Entonces, no sé, es verdad que yo conozco a Colombia, ¿no? Y lo que se ve a Colombia hay gran cantidad de calidad enorme de productos diferentes, de cultivos tremendas, y se ve supongo que un TLC, hace unos años me recuerdo el problema de la semilla, ¿no? Que por el lado del TLC fue una demanda de que los campesinos no pueden utilizar su propia semilla. Hay que utilizar una semilla con garantías, que de hecho es una semilla producto de las grandes multinacionales, de Monsanto, etc. Entonces, este es un problema que quiero entender, ¿no? Y en la industria agrícola a nivel mundial, hay una cadena entre el productor y el consumidor. Y hay como 4 grandes multinacionales que son claves a nivel mundial en esta cadena. De hecho, Monsanto ha sido comprado por Bayer en Europa, ¿no? Entonces, grandes multinacionales son a nivel global, no sé en Colombia, ¿no? Pero a nivel global son un obstáculo de llegar a una situación de soberanía nacional de alimentación. Entonces tengo 2 inquietudes. ¿Qué es el impacto de los TLCs y cómo se organiza el sector con las multinacionales hoy día? Un tema, no solamente una pertinencia política hoy fundamental, porque nos hemos dado cuenta que en este contexto de la pandemia hay un sector que sigue siendo estratégico, son los campesinos, en un país donde no se ha hecho una reforma agraria, como es Colombia, que ha sido el problema de la tenencia de la tierra una de las causas de la guerra, del conflicto social y armado en Colombia, y es por eso que ha sido muy pertinente la lucha de nuestros compañeros de Sinaltrinal y nuestras compañeras, cuando desde hace mucho tiempo han venido levantando la bandera precisamente de la soberanía y de la autonomía alimentaria, de defender los alimentos como un derecho fundamental que los distancian de la comida. A propósito de lo que tú dices, Andy, comida modificada genéticamente que se ha demostrado por diferentes estudios que es nociva para la salud, problemas de la diabetes, la obesidad, etcétera. Y Sinaltrinal siempre ha tenido presente su lucha por la soberanía, la autonomía alimentaria, por hacer posible garantizar el derecho a la alimentación. Y es por eso que quisiéramos hablar también con nuestros compañeros acá de Sinaltrinal, de precisamente cómo se empezó a levantar las banderas de una campaña a nivel mundial contra Coca-Cola, contra Nestlé, pero que tiene que ver también con el derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental donde está en juego la vida. Entonces, cualquier compañero pues, de Sinaltrinal puede hacer uso de la palabra, tiene los micrófonos a su disposición y los escuchamos. Si es Galvis o nuestro compañero Edwin. Bueno, ok. Buenas tardes. Andy, a la compañera Esperanza, al presidente Edwin, compañero Francisco y compañero Cristóbal, y a la audiencia que nos escucha. Es un tema bastante complejo, ¿no? Yo creería que se ahonda cuando estamos hablando precisamente de los tratados de libre comercio y cuando hablamos de una división internacional del trabajo. O sea, allí se complejiza todo, porque pues dentro del marco del neoliberalismo, a cada país se le ha dicho, usted debe producir esto.
imperialistas. Usted le ha dicho a los países subdesarrollados en vía de desarrollo, usted debe producir esto y el resto lo produce este otro país y el resto, es decir, se pierde lo que hemos llamado la soberanía alimentaria, o sea, la capacidad que debe tener el país de producir los alimentos que requiere el mismo país para mantener a su población, ¿ok? Entonces, ahí hablamos de soberanía y hablamos de seguridad. Y la seguridad, cuando hablamos de seguridad alimentaria, de acuerdo a lo que conocemos, es la cantidad de alimentos que se puede producir, porque así lo requiere la población colombiana. Entonces, con esto de la globalización, sencillamente a Colombia, ¿qué le ha correspondido? Ya, es muy sencillo. Si nosotros hoy nos sentamos a la mesa a comer lo que produce el país en materia alimenticia, o alimentaria, nos tocaría tomarnos una taza de café, que producimos café, ¿cierto? Una flor, porque producimos flor y es lo que nos han dicho que tenemos que hacer, producir flores. Una copita de azúcar, porque estamos produciendo algo de azúcar, ¿cierto? Aceite, pero el resto de alimentos fundamentales para la alimentación de los seres humanos no nos corresponde a nosotros. Entonces, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los cereales. Los cereales son totalmente importados, ¿cierto? No se producen en Colombia. La gran mayoría se traen de los Estados Unidos. Y si hablamos de los lácteos, también es una situación complicada, ¿cierto? Y aquí también tiene que ver con las verduras, las frutas, ¿cierto? No solamente es las oleaginosas y los carbohidratos, sino también indudablemente las proteínas y estos alimentos que había señalado. Entonces, en esa repartición nos corresponde sencillamente alimentarnos con eso. Y es decir, el país puede ser sometido. Si Estados Unidos mañana dice cierro las llaves y no les envío, no les vendo más cereales. Entonces, este país queda realmente en total dependencia alimentaria de los Estados Unidos y de otros países imperialistas. Entonces, ahí es donde está la situación, donde el país tiene que pensar en eso, entonces, los gobernantes tienen que pensar en eso, cómo garantizamos la alimentación, porque además la alimentación se convierte en un derecho, es un derecho de los pobladores, entonces, o de los ciudadanos, de los habitantes. Entonces, y ahí los imperialistas también juegan totalmente con eso. Es decir, al dejar al país sin cereales, sin lácteos, sin este tipo de alimentos básicos, pues se va a morir de hambre la población colombiana. Y le va a tocar doblegarse para poder tener alimentos para sostener a los colombianos y a las colombianas. Entonces, es una situación que la han convertido en un arma de guerra, ¿cierto? Es un arma de guerra. Y en ese aspecto, creo que nuestra organización sindical y otros sectores como el campesino han señalado la necesidad de que haya soberanía y seguridad alimentaria en nuestro país. Compañero presidente Sinaltrinal, Edwin, ¿tiene algo que comentarnos respecto a lo que estamos hablando, dialogando? Buenas tardes a todos, compañero Cristóbal, al compañero Andy, al compañero Juan Carlos Galvis, a la compañera Esperanza, al compañero Francisco, a todas las personas que nos puedan estar viendo por los diferentes medios como Facebook. Sí, yo quería agregar y puntualizar como algunas cosas sobre el tema. Lo primero es que para el sistema capitalista la vida se convirtió en un negocio. La vida se convirtió en un negocio
Y eso es un tema lamentable porque para las millones de personas que estamos en el mundo, este sistema plantea la privatización de todos los insumos que nosotros tenemos para subsistir o que nos dan el origen a la vida. Un ejemplo de ello es el agua. Yo recuerdo que en el 2014 el señor Peter Braver, que era presidente en ese entonces de Nestlé de Colombia a nivel mundial, planteaba que el agua debía de ser privatizada. Y debe ser privatizada porque ellos también revisan las cuentas y según la Organización Mundial de la Salud, más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua en condiciones dignas. Y para ellos llevar agua potable a estas personas también es un negocio. Es un negocio porque los países como Colombia los convierten en países netamente extractivistas y que se genera simplemente la plantación de algunas cosas que sirven no para vivir, sino para generar el consumo o enfermedades. Yo les pongo un ejemplo en el departamento del Valle del Cauca. El departamento del Valle del Cauca simplemente siembran caña por todos lados. Toda la tierra está ocupada en plantar caña que se utiliza para generar alcohol, para generar azúcar y para generar combustibles como el etanol. Y eso genera que, pues obviamente, todo el tema alimentario pase a un segundo plano y tenga que ser más costoso porque obviamente dependemos ya de otros países. Recuerden que dentro de las 5 locomotoras que planteaba el presidente Santos y que siguen en la política neoliberal en Colombia, pues obviamente pasa a un segundo plano el tema alimentario en Colombia y pasa a un primer plano el tema extractivista, tanto así que es lo que mencionaba el compañero Andy sobre el tema de los TLC, los Tratados de Libre Comercio, donde nosotros pasamos de ser un país donde habría por lo menos algo de desarrollo agrícola a ser un país, repito nuevamente, extractivista y a depender de otros países para el tema del consumo de los alimentos, cosa que es irracional, y a depender también, obviamente, de empresas como Monsanto que depende también de semillas artificiales y que esas semillas artificiales han sido adoptadas por el gobierno de Colombia y hoy las llaman semillas artificiales y no hay un banco de semillas. ¿Y por qué semillas artificiales? Porque dependen de los venenos que genera también la misma Monsanto para poder generar estos alimentos. Y en este veneno, obviamente, o esos químicos, pues no surge la producción de la planta, llamémosla café, plátano o derivados. La monopolización de los mercados. Por ejemplo, Juan planteaba el café. Producimos café, pero ¿para quién producimos café? Para las grandes compañías, para las grandes multinacionales. Nestlé, por ejemplo, tiene un sector de cafeteros donde genera una semilla artificial y esa semilla solamente sirve para producir el café que hace Nestlé, que es el tema del dolce gusto. Entonces vemos cómo nos han ido quitando el tema principal de nosotros, que es la alimentación, para dejarnos en un segundo plano y meternos en el tema del consumismo de los electrodomésticos, de los televisores. Miremos ahorita dentro de la pandemia, los días sin IVA favorecen a las grandes superficies, pero de electrodomésticos, ¿sí? No a la gente que necesita comprar sus productos de canasta familiar, que son vitales para la vida. Hoy se prioriza, por ejemplo, desde el 27 de marzo se priorizó a las empresas que producían alimentos, porque según el gobierno nacional, pues debe seguir generándose alimentos para la gente, pero por ejemplo, uno se pregunta, ¿empresas como Colombina producen alimentos vitales para el consumo de la vida humana? Cuando generan dulces, alto porcentaje de azúcares. Coca-Cola es un alimento necesario para sobrevivir, cuando también su base es el azúcar y los ácidos, generando enfermedades, o los productos que generan estrés son vitales para el consumo humano. No, ninguno de ellos. Pero sí se tiende a favorecer a estas empresas nacionales y multinacionales para que sigan generando, obviamente, dentro de este terrorismo alimentario,
a nivel mundial, pues sus alimentos que lo único que hacen es van en contra de la vida y la salud de los colombianos y del mundo. Entonces, pues nosotros nos sorprende obviamente que hemos llegado a este tipo de cosas, a este tipo de acciones por parte de las empresas y del capitalismo voraz que estamos viviendo, y que hoy, por lo menos en Colombia, la gente no esté pensando en soberanía y seguridad alimentaria. Nosotros como Sinaltrainal generamos una propuesta del proyecto agroalimentario que se basa básicamente en tener un banco de semillas típicas de los indígenas, de los campesinos, y semillas naturales, semillas no artificiales, y poder propagar esto a nivel mundial dentro del campesinado, que no sea el campesinado una manipulación más del sistema capitalismo y capitalista y de las grandes multinacionales, sino que sea una circulación de alimentación segura y confiable para las personas, que eso es lo que hoy necesitamos, y que lo único que nos están vendiendo es comida chatarras, y esa comida chatarra la consume la gente porque esto es un círculo que van haciendo, una cerca que nos van haciendo por todos los lados. Entonces no nos dan tiempo dentro de las jornadas laborales tampoco para cocinar nuestros alimentos, sino que tenemos que vivir de los alimentos rápidos, de lo que produce, por ejemplo, Zenú o Rica, de estos alimentos que también son en alto grado contaminados con químicos para su conservación, enlatados, ¿sí? Atunes y todo este tipo de cosas que van en decremento de la salud y la vida de las personas. Entonces nosotros generamos esta propuesta también para que los campesinos puedan tener una circulación de esos productos. Pero esto también lo vemos que está monopolizado por un sistema, y ese sistema no permite que estas propuestas como tal se desarrollen a cabalidad. Entonces estamos inmersos en una gran dificultad porque pues sin alimentos no podemos vivir, no podemos subsistir, sin agua no podemos vivir, y esto todo nos lo han vuelto una comercialización injusta en contra de nuestra vida y en contra de nuestra salud. Entonces, pues eso es lo que nosotros venimos denunciando incansablemente en el transcurso de todos estos tiempos, incluso en el 2003, cuando se hizo la campaña contra Coca-Cola, en el tema del boicot, y es todo lo perjudicial, lo que nos hace daño, lo dañino que son estos alimentos que producen estas empresas multinacionales, y que se los damos confiados a nuestros hijos pensando que tienen vitaminas, cuando no es así, que tienen minerales, que tienen cosas que son esenciales para nuestro cuerpo, pero no nos damos cuenta que todos estos productos son artificiales y tienen químicos para su conservación. Entonces, sobre esto es un problema muy grave que tenemos no solamente en Colombia, sino en el mundo, y que se vive por el tema imperialista y capitalista, un capitalismo voraz que solamente le importa el dinero y no la salud y la vida de las personas. Gracias, compañero Edwin, a Andy, a Luis. No sé si la compañera Esperanza, Francisco, tienen algo que aportar a la conversación en este punto donde queremos empezar a animar la palabra para hacer posible una reflexión y mirar una serie de propuestas que tienen que ver con el tema que también nos compete, y es las resistencias. No sé si Esperanza o Francisco. No, Cristóbal, continuemos. Me preocupa un poco el tiempo. Bueno. Bueno, bien, en este sentido, lo que ustedes han comentado, creo yo que sigue siendo fundamental en alertar y anticipar escenarios del llamado desorden mundial imperial, como dice nuestro compañero Edwin, un sistema, mundo capitalista, colonial, que ha convertido la vida misma en una mercancía, y en ese sentido el peligro que representa para la humanidad la transnacionalización de la comida, porque se pueden convertir en armas letales para hacer posible eso que ha acompañado al capitalismo y que tiene que ver con el darwinismo social. Darwinismo social donde solamente sobrevivirán los más aptos, los poderosos, y se hace necesario por eso mismo reivindicar esas banderas históricas de las organizaciones sindicales y campesinas que en el mundo vienen dando bastantes ejemplos de lucha. A propósito
de lo que nos comentaban hoy en día, es importante no solamente lo que han comentado de la seguridad y la soberanía alimentaria, sino también la autonomía alimentaria, porque también tiene que ver con la reivindicación de saberes ancestrales en la preservación de las semillas, y es una de las iniciativas que vienen calando mucho en las organizaciones a nivel mundial, como Vía Campesina, que son escenarios de confrontación ante el sistema para generar otros mundos posibles, como se venía insistiendo desde los foros sociales mundiales. Entonces, en ese sentido, vamos a mirar un emblema del capitalismo y el imperialismo estadounidense, que es la Coca-Cola. Y nos gustaría primero preguntar a Andy cómo se vio la construcción de esa iniciativa a nivel mundial contra un símbolo del imperialismo, que es esta bebida azucarada, que sigue siendo bastante perjudicial y adictiva, como la Coca-Cola, y cómo fue construyéndose esa iniciativa de esa campaña mundial, donde nuestros compañeros y compañeras del mundo fueron importantes para no solamente desenmascarar lo que hacía Coca-Cola en un país como Colombia, donde tuvo vínculos con grupos paramilitares para perseguir a las organizaciones de trabajadores como Sinaltrinal, sino que también no solamente tuvo que ver con la violación de los derechos humanos de los trabajadores y las trabajadoras y sus familias, sino que también estuvo involucrado en lo que llamamos una guerra terrorista paraestatal y estatal contra no solamente los trabajadores, sino también contra la soberanía de un país como Colombia. Y ahí fue determinante e importante la inteligencia, el compromiso de muchas organizaciones hermanas que hicieron parte de esa campaña contra la Coca-Cola. Andy, ¿por qué no nos comparte por qué fue importante, por ejemplo, esa campaña contra Coca-Cola con el trabajo que ustedes vienen haciendo de la defensa de los derechos humanos y de los pueblos subyugados bajo eso que llaman el subdesarrollo? Gracias. Simplemente voy a intentar compartir la pantalla ahora. ¿Ustedes pueden ver este? No, Andy. Oh, perdón, hoy estoy intentando. ¿Ahora? ¿Lo ven ustedes, compañeros? Yo no lo veo, compañera. No se No, ve. yo tampoco lo veo, compañero Andy. Ahora sí, Ya. ahora sí, Andy. Ok, voy a cortar la parte primera. Voy simplemente utilizar algunas de esta presentación. Ok, este es una propuesta de entender cómo funcionan las multinacionales, específicamente en Colombia, porque todo tiene su como estrategia de inversión. ¿Y qué fue la estrategia de algunos? Está buscando los recursos naturales. En el caso de Coca-Cola está buscando un mercado interno y una forma de eficiencia, se puede decir también. Lo que yo tengo mucho interés también en paréntesis, de los que están buscando ahora el conocimiento en la región amazónica de Colombia. Sí. Pero lo que se puede ver, que hay empresas diferentes con sus estrategias diferentes. Entonces, claro que la disputa entre Sinaltrinal y Coca-Cola es muy parecido a lo que disputa con Nestlé y otra en este sector. Y lo que hemos visto es el clave, según la empresa, es la flexibilización. Pero por llegar a creía un régimen de represión laboral con asesinatos, detenciones y otra forma de represión dentro de las empresas también. En este es siempre para reducir el costo de la mano de obra
y para intensificar la explotación de los trabajadores, básicamente. Y quiero decir, en términos no simplemente de Coca-Cola, pero de todas las empresas multinacionales en Colombia. Hay muchas violaciones de derechos humanos, de las comunidades, de la clase obrera en general, y es una extensión racional, no son como manzanas malas, decimos en inglés. Es algo que es parte del modelo. Y claro que también están beneficiando sistemáticamente de vínculos informales, pero violentas, para controlar los sindicatos y las comunidades. Y ocurrió en una manera muy, muy claramente en un régimen que impuna a los responsables. Entonces, la lucha de estos dos jóvenes allá, se puede ver los compañeros y otros compañeros del sindicato. Y estoy hablando de cosas que Juan Carlos ha vivido en su propio cuerpo, pero simplemente es conocido que Sinaltranal es un sindicato que tiene muy alta capacidad de preparación de sus miembros, de sus afiliados, pero también una gran capacidad de movilizar, una gran capacidad también de investigación. Entonces, el sindicato proyectó a nivel internacional, legalmente dentro de los Estados Unidos, pero también hasta Europa, y en Europa y otra parte del mundo, en los Estados Unidos, ocurrieron 3 audiencias públicas para sembrar la atención de la opinión pública, específicamente la opinión de progresista de la izquierda, sobre los crímenes que ocurrieron para los sindicalistas, todos los asesinatos, hasta 9 asesinatos. Entonces, en Europa, después de una audiencia pública en Bruselas, convocamos como un taller y proponemos por qué no hacemos un boicot. Y fue un poco de debate, y claro que el sindicato se ha puesto en una posición un poco delicada, mucho más importante que nosotros afuera del sindicato asumieron un poco de la iniciativa también. Entonces, mientras tanto, el proceso en los Estados Unidos por el sindicato, lanzamos también la campaña. Pero fue muy en contra de la empresa. Es la gerencia de la empresa, se puede ver cómo son ellos. Y es un argumento que dijo a la empresa, es que no tenemos la responsabilidad, por razón de que son empresas independientes. Otros argumentos, pero fue como la primera en su portfolio de argumentación. Ok, entonces fue en Londres en 2005, creo. Lanzamos la campaña en Londres. Es en el centro de Londres, se llama Piccadilly Circus, y ese fue, como se ve, algo que capturó de inmediato el espíritu de la juventud. Entonces comenzamos con una fiesta, con ¿cómo se dice? De un equipo, no es un equipo, pero de salsa y todo eso, de samba. Entonces, en este sitio hay una gran pantalla de Coca-Cola. Entonces decidimos de lanzar en contra, en una zona que normalmente los jóvenes se agrupan para charlar, etcétera. Hasta 500 personas lanzamos la campaña. Y descubrimos que la Coca-Cola, claro que como ya se ha dicho, es una empresa global, como todo el mundo sabe. Pero encontramos puntos de lucha a nivel mundial también. Un ejemplo muy fuerte es en India, porque en India la empresa roba el agua. Entonces las comunidades están viviendo en la periferia de sus operaciones, pidieron su agua. Y es una gran lucha para ellas y ellos, ¿no? Y otra cosa es en India también la calidad de
del producto. De hecho, los pobres no pueden beber Coca-Cola en India, es para la clase media, pero la empresa ha hecho una gran campaña de publicidad allá, y este es algo de clase también. Si uno toma Coca-Cola, no es de la clase baja. Hasta que hay una campaña de anuncios con, lo siento mi español, lo siento, pintas en la sierra de Himalaya de Coca-Cola. Este es terrible. Y descubrimos también la cuenta de Coca-Cola en Alemania durante los años 30. Y Fanta viene de esta época para evitar que la empresa no pudo importar los ingredientes de Coca-Cola como tal, pero inventó otros ingredientes para vender en Alemania. Entonces hicimos una exposición, o sea, unas amigas y amigos nuestros que son artistas y comedios y todo eso de la cultura. Y este fue un éxito tremendo porque logramos como hasta 1,000. La invitación fue cómo usted piensa que Coca-Cola puede hacer anuncios en Alemania en los años 30. Este fue un gran contribución de mucha gente criticando a la empresa. Y claro que mientras tanto descubrimos todos los problemas de salud, porque los niños beben en los Estados Unidos, en otros países también, en México creo ahora, hay gran problemas de la salud de los niños por razón de beber demasiado de este refresco. Y también descubrimos la historia de la empresa en los Estados Unidos, que es terrible en términos de su discriminación en contra de sus trabajadores negros, afrodescendientes. O sea, es una empresa con un montón de crímenes en contra de la sociedad, de toda forma. Entonces, lanzamos la empresa hizo un manifiesto de Coca-Cola con un poco de referencia a manifiesto comunista. Entonces lanzamos nuestro manifiesto en contra del manifiesto de Coca-Cola, el anti-Coke manifiesto. Y este incluyó todos los detalles que he mencionado, detallando todos los crímenes, empezando en Colombia, pero a nivel global, ¿no? Todo. Entonces la campaña logró un gran respaldo, hasta una avalancha. De hecho, no controlamos la campaña. La campaña asumió su propia dinámica entre la juventud, especialmente en el movimiento estudiantil. Y empezó, de hecho, nuestro compañero Giroud lanzó, de hecho, por su activismo en Dublín, una campaña allá con los estudiantes, y después nosotros en mi país, en Italia, un gran movimiento, incluso una campaña en contra de Coca-Cola, su respaldo a los Olímpicas, y en los Estados Unidos también. El segundo es una foto de nuestro equipo en Venezuela, que hizo un foro social allá. Este es un ejemplo de la empresa, su propaganda. Hicimos un debate una vez únicamente contra la empresa en la Universidad de Leeds. Entonces, fue una contracampaña con la fuente de la empresa, pero muy lastamente con los líderes sindicales de mi país también. Ellos dijeron que ustedes están dando una amenaza a nuestros puestos de trabajo. Y intentamos no negociar, pero dialogar con estos líderes, pero ellos no quieren dialogar con nosotros. Entonces ocurrió un gran debate en el movimiento sindical, en el movimiento estudiantil y entre los ONGs también, con gran presión, no simplemente de la empresa, pero también de un capa de líderes del TUC también. Y al fin de cabo, logramos un debate en Convención Nacional del Movimiento Estudiantil, pero ellos llevaron
un sindicalista de Colombia para decir no al boicot. Y este fue un punto de gran problema para nosotros. Y también, mientras tanto, el proceso legal en los Estados Unidos llegó a un punto muy difícil, donde la empresa insistió que ustedes tienen que acordar no apoyar el boicot o vamos a llevar a ustedes a otro proceso. Entonces, una gran presión en contra del sindicato en este momento también. Este duró, no sé, puede ser 2 años la campaña, y es lo más grande que me ha involucrado sobre solidaridad con Colombia, porque llegó a nivel popular, se puede decir, en mi país, ¿no? Entonces, conclusiones, las federaciones no simplemente de una empresa, es algo, el despojo, es algo muy estructural en el sistema, y por eso es muy difícil llegar a justicia a través de canales oficiales, pero tenemos que luchar en términos muy conscientes, crear alianzas internacionales con su centro, claro que los trabajadores que están en la línea frontera y las comunidades y los movimientos sociales. Este es algo como clave según nuestra orientación aquí. O sea, como una campaña de solidaridad, trabajamos con movimientos sociales de la base que están en la línea frontera en contra de las multinacionales. Muchas gracias, Andy. Y sea esta la oportunidad para siempre agradecerles ese sentido de solidaridad política, de lucha de los pueblos contra el gran capital, reflejado en una empresa corporativa como lo que representa Coca-Cola. Y quisiéramos precisamente hablar con nuestros compañeros de Sinaltrinal, que como toda campaña, lo decía Andy, trascendió desde el boicot al mundo sindical, como también lo vimos en Colombia. Muchos jóvenes, muchos sectores populares, sociales, activistas de derechos humanos se juntaron a una iniciativa estratégica, pertinente y oportuna, como lo representó la campaña. Pero como toda campaña, también tiene sus tiempos, sus temporalidades, y nos gustaría hablar con nuestros compañeros precisamente de los resultados en concreto que representó la campaña para el sindicato y qué pasó con esa campaña y cuál fue la decisión del sindicato para buscar también un objetivo fundamental, que era una indemnización con las familias de las víctimas de Sinaltrinal. No sé, Luis o Edwin. Ahora el micrófono. Yo creería, perdón, Edwin, a mí me parece que como estamos dialogando, muy importante el panorama que presenta el compañero Andy, indudablemente. Es muy, muy, muy importante. Porque lo primero que tenemos que decir es que como sindicato, indudablemente, como lo dijo ya Andy, nosotros interpusimos unas demandas en los Estados Unidos ante unos tribunales, ¿cierto? O sea, esa es la parte como legal. Pero después de que eso no nos funcionó, esas demandas iban como en 4 aspectos, ¿cierto? Uno, por la muerte de Isidro II Gil, ¿cierto? Que se dio en plena negociación en el Urabá antioqueño. 2, por el encarcelamiento injusto de 3 compañeros en Bucaramanga. 3, por el secuestro de un compañero, Jorge Leal, en Cúcuta. Y 4, por las amenazas constantes contra la vida del suscrito, de quien les habla. Eso allí se nos dilató y no funcionó como queríamos. Es que lo que queríamos aquí era justicia. ¿Qué sucede? Nosotros entramos previo a la campaña con unas audiencias públicas que llamamos Contra la Impunidad Sinaltrinal clama justicia.
Es unas audiencias públicas que se dan en el mundo. El 12 de octubre del 2002 se da en Bruselas. Antes, el 22 de julio, se hizo en los Estados Unidos, en la sede matriz, ¿cierto? De Coca-Cola Company. Y el 5 de diciembre se hacen aquí en Colombia, en Bogotá, ¿sí? Son unas audiencias muy, muy importantes donde se define el boicot. Es decir, no es una decisión solamente del sindicato, es una decisión de una serie de organizaciones que nos reunimos en diferentes puntos del mundo, cardinales del mundo, y valoramos qué era lo que estaba haciendo Coca-Cola contra los trabajadores organizados en Sinaltrenal, ¿cierto? Y de ahí nace la campaña. Cuando nosotros terminan como parte de las conclusiones de las audiencias públicas, Héctor Daniel Uceche Verón, así se denominó, Héctor Daniel Uceche Verón, en honor a un compañero que fue asesinado en Buga la Grande, de allí salió una propuesta de verdad, justicia y reparación integral y garantías de no repetición. Que esa propuesta le dijimos a la empresa el 23 de enero del 2002, le dijimos a la empresa, mire, esta es la propuesta. Ustedes nos han violentado, ustedes han atentado contra el sindicato, hay asesinatos, hay desplazamientos, hay encarcelamientos, bueno, hay despidos injustos, hay una persecución tremenda contra los sindicatos. Repárenos de esta manera. Había, y esto hay que concatenarlo con otras actividades que se habían hecho, que habíamos llamado los TIO, los tribunales internacionales de opinión, ¿cierto? Esa campaña estaba en el marco de eso, de los tribunales internacionales de opinión. Y creo que indudablemente, pues la empresa pensó que eso no se iba a dar. O sea, pensó de que era simplemente, bueno, como quien dice, pues háganla si pueden. Y en efecto, la lanzamos el 22 de julio del 2002. Lanzamos la campaña contra Coca-Cola. Y como dice Andy, fue cogiendo mucha fuerza, mucha fuerza. Tuvimos apoyo en los Estados Unidos, fue tremendo el apoyo por los estudiantes. El sindicato del acero, y otros sindicatos que ahorita, pues lamentablemente no recuerdo, y la pronunciación menos de los mismos, pero se nos sumaron mucha gente, pero además había que decirlo, o sea, es lo que plantea también Andy, o sea, no solamente recogimos el caso de Colombia con los asesinatos, es que recogimos lo que estaba pasando en la India, es que recogimos lo que estaba pasando en Guatemala, ¿cierto? Es que recogimos lo que Coca-Cola había hecho en muchas partes del mundo y lo mostramos cómo históricamente la multinacional Coca-Cola ha venido ofendiendo la moral y la dignidad de la humanidad. Entonces, eso fue cogiendo mucha fuerza. Y al coger mucha fuerza, pues tuvo un respaldo tremendo. O sea, nosotros tuvimos en la Gran Bretaña un respaldo tremendísimo. Yo tengo por acá, creo que algunas, entre eso, indudablemente, entre eso estaba la organización que lidera el compañero Andy, ¿cierto? Campaña de solidaridad con Colombia. Esa fue la campaña. Con esa organización nos posicionamos allí en Londres y tuvimos en otras partes, en Irlanda, a ver dónde, en Belfast, ¿cierto? Ahí nos apoyaron, por ejemplo, la gente de la ONG que representa a las comunidades de la India, también allí en Londres. Tuvimos también un foro alternativo al G8, donde participamos y promovimos la campaña contra Coca-Cola. Tuvimos el respaldo también del sindicato PCS, que es el sindicato público comercial, allí en la Gran Bretaña. Unison también fue otro sindicato de los que nos apoyó mucho. El Partido Socialista Escocés también tuvimos una contracampaña, como la señaló Andy, con el TUC, que es la central más o menos allá de Londres,
y una organización que se llama Justicia por Colombia. Eso hicieron parte con el TUC de una contracampaña, ¿sí? Pero bueno, y en Irlanda, por ejemplo, NITSA, que era un sindicato, Alianza de Servicios Públicos de Irlanda del Norte. Tuvimos también en Belfast, que decía alguien, una organización que se llamaba el Sindicato Nacional de Estudiantes, UCI, el Sindicato de Profesores de Irlanda, el TUI, el TUI reafirmó su apoyo también en la convención de esa organización. Tuvimos también lo que se llamaba una organización LAS, que es más o menos solidaridad con América Latina, ¿sí? Y tuvimos inclusive gente del Hospital de Royal Victoria y algunos bares allí en Inglaterra, en Gran Bretaña, como Sandino. El Partido Laborista, 21 diputados, estudiantes de 9º, 11º y 12º en Toronto, esto es en Canadá, además en la Universidad de Canadá también, la Asociación del Magisterio de Vancouver, bueno, igual lo tuvimos en Italia. En Italia hubo una red muy fuerte que se llamó la Rebot, que era la red de boicot contra Coca-Cola. Más o menos la constituían unas 97 organizaciones, entre las más, pues las más destacadas estaba el Comité Carlos Fonseca, que trabajó con nosotros, el Partido Comunista de Italia, los COAS, unos comités de base que asistían allí. Bueno, algunos municipios, entre otros el municipio de Roma, que también se unió a este boicot. Se creó una red de restaurantes de no consumo de Coca-Cola. Se creó una red de restaurantes. O sea, yo con esto quiero mostrar es el respaldo que se tuvo precisamente desde las organizaciones sociales, desde las organizaciones populares. O sea, nos rodearon tanto que indudablemente llevaron a que esta campaña fuera lo que pensaba Coca-Cola, que no era, que iba a ser simplemente más bien como propaganda, se convirtió realmente en una piedra en el zapato que les dolió mucho, pero mucho, mucho. Y realmente, como dice el compañero Cristóbal, pues toda campaña tiene su máximo, su pico máximo y empieza de ahí a decaer. Pero quería hacer énfasis en eso. Creo que es muy importante cómo se tejieron y se construyeron organizaciones, equipos de trabajo a nivel de todo el mundo. En Australia también tuvimos gente que trabajó con nosotros, ¿cierto? Entonces, esto hizo que realmente se sintiera una campaña del mundo entero contra Coca-Cola, que la obligó a que pusiera sus mejores fichas para llamar al sindicato y entráramos como, pues sí, a negociar esa situación que estaba viviendo la multinacional, porque realmente hubo boicot. Hubo boicot, pero también hubo desinversión. O sea, la campaña buscaba boicot, que era el no consumo, pero también buscaba desinversión económica. Y estuvimos en algunas asambleas de Coca-Cola Company, ¿cierto? En Atlanta, Georgia, participando con una acción. Se compró una acción, políticamente se compró para que pudiera entrar un compañero y hiciera allá la denuncia. Y allí trabajamos para que muchas iglesias desinvirtieran en Coca-Cola, retiraron sus acciones. Eso fue también algo que tuvo mucha fuerza y que impactó realmente a la multinacional. Entonces, yo no quería dejar pasar esto porque me parece que lo más importante de la campaña es cómo nos entrelazamos, cómo fuimos realmente hermanos, cómo realmente nos unimos internacionalmente en contra de las políticas de una multinacional como es Coca-Cola. Entonces, esto nos dejó realmente una experiencia muy importante en materia organizativa, en materia política, y que hoy queremos que Colombia entera la conozca. Creo que está al orden del día.
Es necesario recoger las banderas del boicot porque las multinacionales vienen acabando, destruyendo el movimiento social, vienen acabando con la dignidad del pueblo, y yo creo que es necesario que los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los estudiantes, los obreros nos podamos juntar y podamos decirle no a ese imperialismo rampante, a esa destrucción a la que nos lleva indudablemente el imperio. Era como eso, Cristóbal, gracias. Vale, gracias compañero Galvis, compañero Mejía. Mano, algo para complementar ante los aportes de Andy y de nuestro compañero Galvis. Sí, yo creo que pues el compañero Galvis y el compañero Andy hacen un recuento muy específico de lo que fue librar esa campaña contra la multinacional Coca-Cola. Yo añado ahí pues que obviamente el tema se vuelve muy complejo, ¿no? Porque si bien la campaña tuvo un momento de auge muy grande, pues esto es como un juego de ajedrez, ¿no? Nosotros movemos las fichas, pero también hay un contrincante que también va moviendo las suyas y Coca-Cola pues movió también sus fichas y en esa movida de fichas también empezó a deslegitimar a las organizaciones sindicales y sociales, empezó con una continua arremetida en violación de derechos humanos. Algo muy importante que decía el compañero Andy dentro de su intervención. El que contamina paga y eso se volvió el mejor negocio para las empresas. Bueno, yo contamino y pago, pero la contaminación queda ahí. Yo violo derechos humanos y pago, y el tema queda en reducción simplemente a plata. Y como lo planteaba el compañero Juan Carlos, pues el tema de nosotros no era plata, era justicia. Era justicia para los que habían hasta ese momento como organización sindical, como Sinaltrainal, fuimos víctimas de ese terrorismo de Estado, de ese terrorismo de multinacionales, y que continúa haciendo, ¿no? Que continúa haciendo porque eso no pierde vigencia, eso no pierde vigencia en el tiempo, y hoy pues nos encontramos en la misma situación, en una violación constante de derechos humanos por parte de Coca-Cola, violación contra el derecho de asociación sindical, la violación constante a los derechos humanos, atacó con la fiscalización de algunos compañeros, entre ellos Juan Carlos Galvis y el compañero William en Barranca Bermeja, empezó a generar paralelismo sindical dentro de las plantas, y esto obviamente genera una arremetida. Recordemos también que un proceso muy importante que se vivió ahí con el tema Coca-Cola fue cuando se sacó toda la gente de Carepa, cuando nos tocó sacar a los compañeros afiliados de Sinaltrainal de Carepas, que fueron desplazados por la bota paramilitar del gobierno de ese entonces, que eso fue un tema pues que también dio la vuelta al mundo, porque fue un tema muy delicado contra la violación de derechos humanos. Y pues como decía Galvis, teníamos una parte política, una vía de hecho que generaliza Andy y el compañero Galvis, también algunos temas de legales que pues en su momento con plata pues todo se fue apagando. Sabemos que las empresas invierten mucho en el tema político, y el tema político pues obviamente favorece a las grandes multinacionales. Yo pongo un ejemplo: nosotros hemos denunciado constantemente a Coca-Cola ante la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros nos han citado a la SECOIT, que es el Comité Especial para el Tratamiento de Conflictos en Colombia, y cuando uno llega, uno escucha funcionarios del Ministerio de Trabajo de Colombia que hacen parte de esa autoridad que debe revisar y fiscalizar todo el tema de las relaciones obrero-patronales, con miedo de hablarle a Coca-Cola, con el miedo de impartirle justicia a Coca-Cola dentro del país. Y obviamente pues eso permite que estas multinacionales, en este caso Coca-Cola, pues haga lo que quiera y arremeta como quiera contra los trabajadores, aprovechándose obviamente de su papel dominante dentro de la relación obrero-patronal. Y eso pues le ha resultado,
Sin embargo, nosotros como Sinaltrainal seguimos resistiendo con una gran parte de compañeros afiliados a Sinaltrainal, pues no, obviamente lo mismo que teníamos en el 2002-2003, pero seguimos generando esa iniciativa de que los compañeros se afilien. Otra de los mecanismos que ha generado Coca-Cola es hacer empresas fachadas para tercerizar los puestos de trabajo y así reducir la mano de obra directa de los trabajadores con contrato directo con Coca-Cola. En este caso hoy Coca-Cola FEMSA, que está en Colombia y que hace parte del grupo mexicano. Entonces uno dice, pues han generado varias iniciativas para contrarrestar. Les ha funcionado, pues obviamente porque tienen el poder político y tienen el poder judicial en sus manos con la incursión de dinero para esas campañas. Entonces uno dice, a veces es complicado, pero como Sinaltrainal tenemos la postura de seguir resistiendo, de seguir luchando contra estos atropellos que genera hoy Coca-Cola al interior, no solamente de Sinaltrainal, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, denunciando la violación constante de los derechos humanos, de la Convención Colectiva de Trabajo, de los derechos laborales, económicos y sociales de los trabajadores, que van en contra del bienestar de los trabajadores y sus familias y de la comunidad. Gracias, compañero Edwin. Bueno, a propósito, vamos ahorita a tocar otro tema, ya Juan Carlos lo comentaba, Juan Carlos Galvis, que fueron los tribunales internacionales de opinión, que también transitaron en lo que llamaron los tribunales permanentes de los pueblos, que es una iniciativa bastante pertinente y bastante militante, que como ustedes saben nació con las propuestas, las iniciativas y el trabajo de Bertrand Russell, un filósofo inglés bastante comprometido con la justicia global y que empezó a condenar a los Estados Unidos desde ese Tribunal Permanente de los Pueblos por los crímenes y delitos de lesa humanidad de los estadounidenses en la guerra de Vietnam o la invasión a Vietnam, y después fue tomando cuerpo en cómo corporaciones transnacionales o grupos de capital dentro del proyecto neoliberal empezaron a implementar su modelo a sangre y fuego, destruyendo en esa contradicción capital-trabajo a las organizaciones sindicales, a las organizaciones sociales y populares. Entonces, en ese sentido, yo quisiera preguntarles a ustedes qué pasó con este Tribunal Permanente de los Pueblos, donde no solamente Coca-Cola, sino también Nestlé y otras empresas transnacionales estuvieron seriamente comprometidas con delitos de lesa humanidad, con violación de derechos humanos, con violencia y guerra y exterminio contra las comunidades y las organizaciones sindicales. Y me gustaría precisamente, Andy, que usted nos ilustrara cuáles son los alcances jurídicos, políticos, bueno, creo yo que esa campaña y con lo que ustedes han dicho es el horizonte a transitar, la solidaridad internacional, la articulación de las luchas contra el sistema mundo capitalista, pero nos gustaría, en términos jurídicos, cuáles son los alcances, las limitaciones de estas iniciativas que siguen siendo muy importantes en términos de, como comentan nuestros compañeros del sindicato, de exigir justicia, verdad, reparación y no repetición. Creo que hay varios ejemplos. Uno de los asuntos es la normatividad. O sea, en relación de qué ley o de qué convenciones se juzgan las multinacionales. Y esta es una cosa. Otra cosa es el poder de la sentencia. Sentencia de la opinión pública. No es para ir a la cárcel, por ejemplo, algo como así. Y tercero, la cosa es el proceso. Y eso es algo muy importante, porque el proceso debe ser algo importante para los, supuestamente normalmente se dice, las víctimas de las multinacionales. Y este es algo muy importante en el proceso en Colombia. En Colombia creo que era 8 sectores, ¿estoy correcto?
por ejemplo, minería, petroleros, etcétera, utilidades públicas, pero este fue por sector. Y abajo de este ocurrieron un montón de reuniones en las regiones de Colombia, hasta que en pueblos, en aldeas, puede ser con ellos las comunidades y los sindicatos que sufrían de un multinacional en su sector. Entonces fue un proceso de testimonio de los afectados. Y este es muy importante también, es algo de cuando la injusticia no tiene ninguna salida en términos estatal, el pueblo tiene que crear su propio proceso. Y este es el proceso que he visto ocurrió en Colombia. Y este fue bastante hondo dentro de la gente, no dentro del pueblo. Eso es muy importante porque formó una memoria colectiva, no simplemente algo técnico. Es un proceso, por ejemplo, asistí en el norte del país sobre los pueblos indígenas. Y fue muy como emocionante, ¿no? Porque estamos hablando de un montón de sufrimiento, de los desplazamientos, de las matanzas, etcétera. Pero al mismo tiempo este es algo importante para la gente se exprese lo que ha ocurrido a ellos y ellas, ¿no? Entonces es un proceso es muy importante también. Y llegó a través de evidencias, testimonios presentados a reuniones como sectorales. Y este es interesante también porque es importante que hay expertos y los pueblos también. O sea, los dos, como se puede decir, profesionales de la clase media, abogados o no sé, otras como profesiones, antropólogos, algo como así, pero el pueblo también, ¿no? Entonces es muy importante que se fusione un poco la teoría y la práctica dentro de este proceso también. Y creo que este fue bastante bien honorado en el proceso en Colombia. Usted tiene una gran ventaja que el compañero es muy como humilde, pero también es una persona de muy alto nivel de formación, que es el Javier Geraldo, padre, ¿no? Porque él sirvió como un asesor técnico a este proceso y también fue como un secretario del proceso hace 3 décadas, cuando la gran mayoría de Sudamérica sufría bajo de los dictadores. Hubo una serie de tribunales sobre la situación en América Latina. Y este es un conocimiento de cómo se opera, cómo se funciona este tipo de proceso. Quiero añadir algo también, que yo serví en un proceso de TPP en un contexto de genocidio en Asia. El genocidio en contra de los tamiles en Sri Lanka, que ocurrió en 2009, no es conocido en el mundo, no es conocido aún. Hasta 70,000, hasta 100,000 personas fue masacrado por el Estado de Sri Lanka. Y hicimos una primera tribunal en Dublín y un segundo en Bremen, en Alemania, donde el jurado decidió, excepto la presentación, argumentó que es un genocidio, y de verdad es un genocidio. Y este es un ejemplo que es necesario crear un sistema alternativo para vincular a los pueblos del mundo, porque casi tenemos medios sociales ahora, pero casi todos los canales de información formal son completamente cooptados, son comprados, y es muy importante a través de este tipo de proceso que se conozca la situación de pueblos en otras partes del mundo. Y creo que han sido una serie de tribunales en Sudáfrica, también en contra de las multinacionales, y la llamada es que se desmenta, perdón mi español, que se desorganizar, cerrar
el poder multinacional que acabar con las multinacionales básicamente, ¿no? Entonces hay corrientes de opinión en otros rincones del mundo que están no bien conocidos de un sector a otro sector, y los tribunales tienen esta capacidad de dar una plataforma internacional a la situación en Sudáfrica, de los tamiles, etc. Y simplemente para concluir, en los años 2004, 2006 y 2008, por lo menos, no sé, hasta 2010, hubo una serie de cumbres de los líderes de América Latina, gubernamentales, y los líderes de Europa. Y hubo una iniciativa que se llama Enlazando Alternativas a nivel continental, de crear un como foro social al lado de la cumbre, y mientras tanto un tribunal también con presentación. Y este fue bastante exitoso también para ver el poder, porque todo el mundo piensa que el imperio es los gringos, no en América Latina, pero toda la información muestra que hay un gran imperio europeo en América Latina a través de sus multinacionales también. Y este fue muy importante también de mi país, de España, de los Nederlandes, etc. Nestlé de Suiza también fue ¿cómo se dice? Un blanco de este tribunales también. Entonces creo que algo en esta manera que queremos, tenemos que pensar cómo renovamos. La cosa es un poco de medio plazo, no se puede hacerlo como de repente, no es algo de preparar mucho con la investigación, con un proceso democrático de la base también. Entonces, estamos aquí en Inglaterra pensando de formar un equipo de investigación de todo América Latina, el papel de nuestro país en términos de las multinacionales, los bancos y el Estado también, la política de libre comercio, mal llamado, ¿no? Entonces, este es algo pero no es algo de un mes, es algo de unos años de preparación de investigación, ¿no? Pero estamos pensando en esta dirección una vez también. Muchas gracias, Andy. Precisamente hoy es muy interesante este tipo de experiencias globales, porque nos llevan a pensar también en cómo la justicia o la democracia no solamente se supedita al Estado, sino que también se hace necesario transitar ese tipo de propuestas importantes en el mundo moderno sobre democracia, justicia, derechos, con los pueblos organizados, que no solamente resisten, sino que también confrontan y construyen propuestas que están superando y deben superar por el bien de la humanidad las lógicas estadocéntricas y economicistas impuestas a sangre y fuego en esta lógica del capitalismo demencial, que viene destruyendo las dos fuentes de riqueza, los trabajadores y la misma naturaleza. Entonces, no solamente habrá que pensar en el genocidio sistemático del sistema mundo capitalista, sino también en el ecocidio sistemático del sistema mundo capitalista. Entonces, compañeros, sé que a las 3:45 me decía nuestra compañera Esperanza, tendríamos tiempito para hablar, ¿sí? Entonces, compañero Juan Carlos, compañero Edwin, tenga la bondad y miremos a propósito de lo que nos comentan Andy con esos retos políticos de esa envergadura, como nosotros desde Colombia y de la organización sindical Sinaltrinal seguimos trabajando alrededor de esa iniciativa de los tribunales permanentes de los pueblos. A ver, yo quiero, antes de eso, Cristóbal, contestar algo que quedó ahí en el tintero en tu anterior pregunta y que creo que es necesaria por respeto a ustedes y por respeto a la audiencia que nos escucha. La pregunta suya era, bueno, ¿y cómo terminó todo esto de la campaña? ¿Cierto? ¿Cómo benefició o no benefició al sindicato? O sea, aquí hay que aclarar que hubo muchos rumores. Y me parece que es importante aclararlo. O sea, indudablemente el sindicato se sentó con la empresa Coca-Cola en los Estados Unidos
teníamos como base para negociar la propuesta de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esa era la propuesta, que no era económica, en un 80% era política. En un 80% era política. Por ejemplo, que la empresa Coca-Cola diera un dinero para construir una escuela sindical donde se recogiera la memoria, la vida de los compañeros que habían sido asesinados. 2, que en un tiraje del producto de Coca-Cola, la empresa lamentara y reconociera de que fueron fuerzas oscuras quienes asesinaron a los compañeros. Y otras que en un periódico de circulación nacional, la empresa dijera: me he beneficiado de todo lo que ha pasado. O sea, eso fue un tira y encoge muy duro en la mesa. O sea, pero allí, lamentablemente, yo creo que hubo un quiebre para el sindicato. Hubo un quiebre que creo que fue el gran error. Como toda negociación, uno tiene que estar muy pendiente de cómo siguen moviendo esas fichas dentro del ajedrez que planteaba el compañero Edu. ¿Cierto? Entonces, allí hubo una cosa que la embarramos como sindicato, y es que nos aplicaron algo que tenía que ver con la confidencialidad. Bajo una ley que hay en los Estados Unidos, y la ley de la confidencialidad, es decir, nos sentamos, dijo Coca-Cola, pero nada de lo que aquí se dé puede salir a los medios de comunicación. Absolutamente nada. Y creo que ahí perdimos. Porque una campaña que había tenido todo el respaldo, que las bases estaban precisamente a nivel del mundo, demostrando que iban a sacar a Coca-Cola, que la estaban sacando, creo que no debimos pactar, pero fue un error que tenemos que reconocerlo como sindicato tenemos que reconocerlo. Esa ley de confidencialidad no nos permitió, y solo hasta 10 años después podíamos hacer público lo que pasó. 10 años después. O sea, eso, y la negociación, si yo no estoy mal, fue en 2008-2009. Fue la negociación con Coca-Cola en Atlanta. Hasta el 2018 se podían hacer, del 2018 para acá se podía hacer, mostrar lo que allí pasó. Entonces, nosotros arrancamos una negociación donde las reglas no fueron las mejor pactadas. Aparte de eso, pactamos que bajábamos la página web donde estaba la campaña. Que la bajábamos. Eso implicó, y eso se cerró totalmente cuando era una campaña abierta, donde todo el mundo había contribuido y apoyado con alma, corazón y vida. La campaña la cerramos por error nuestro. Y eso quedó hermético de tal manera que ahí se pudo dar a la imaginación de cualquiera. Pero no pudimos llegar a ningún acuerdo. Porque la intención de la compañía Coca-Cola siempre fue, no quiso comprometerse en nada político. No quiso reconocer absolutamente nada. Indudablemente es el imperio. Y lo que señaló, sencillamente lo que puso sobre la mesa fue una indemnización económica. Indemnizaciones económicas que nosotros no aceptamos. Que nosotros dijimos no. Para nosotros eso no es lo importante. Para nosotros lo importante era que hubiese un reconocimiento de lo que había pasado en Colombia, que la familia, por ejemplo, de Isidro II Gil, que había quedado desamparada, tuviera una protección social, una protección mínima económica, que sus hijas pudieran crecer, estudiar
tener las mejores condiciones, y eso fue negado totalmente. Entonces, ante esa situación, lo otro que la empresa planteaba es, bueno, además damos esa plata, damos esos dólares, pero la gente que indemnicemos tiene que salir del sindicato. O sea, así fueron las condiciones de Coca-Cola en la mesa. O sea, fue una negociación muy dura y terminó reventándose. O sea, no llegamos a acuerdo, eso se reventó. Indudablemente, arranca como en el 2007, la negociación hasta el 2008, 2009, es un tiempo considerable donde la campaña se viene a pique porque no hay la posibilidad de seguir alimentando a toda la gente que nos había respaldado a nivel internacional. Las reuniones se hacían exclusivamente con las víctimas, ¿cierto? Que yo fui víctima, o yo soy víctima, no fui víctima, no digo fui porque ya pasó lo de la campaña, pero yo soy víctima. Entonces, como tal, yo puedo asegurar, aquí no se recibió un solo peso. Aquí no se recibió. Esa lucha se dio en el plano político, no logramos arrancarle eso a la empresa a pesar de que teníamos todo por errores, y ahí la repercusión es dura. Después de eso, la empresa definió no acabar con Sinaltrainal y nos tiene realmente muy contra la pared. O sea, eso no es mentira, ni se puede negar. Son situaciones muy complicadas. Seguimos, hay una tercerización absoluta, hay una violación a la convención colectiva de trabajo, es decir, el sindicato es minoritario al interior de Coca-Cola. Es decir, estamos en vía de extinción al interior de Coca-Cola. A esto tiene que sumarse toda la política neoliberal, toda la legislación laboral, todo esto de la flexibilización, todo esto de la contratación no exactamente laboral, ¿cierto? Entonces, ahí el sindicato, a pesar de que mostró fuerza, ayudado por todas las organizaciones a nivel internacional, que agradecemos de verdad mucho, y que abrazamos con mucho sentimiento porque eso nos permitió sentarnos de tú a tú con una empresa que desconoce totalmente los derechos de los trabajadores y de la población. No logramos que esa política fuera contrarrestada. Hoy en las plantas de Coca-Cola se respira y se siente más la violación de los derechos humanos de los trabajadores. Los trabajadores son sobreexplotados, los trabajadores son despedidos, los trabajadores no tienen ninguna garantía, los trabajadores son pisoteados y se ha creado también un señalamiento contra Sinaltrainal, que es un sindicato que acaba empresas. Un señalamiento bárbaro al interior de las mismas fábricas de Coca-Cola, diciendo que Sinaltrainal no puede existir así, en carteleras puestas, de que no se afilia a ese sindicato. Eso lo hemos llevado a la justicia colombiana, lo hemos denunciado y sencillamente no ha habido quien pueda parar el accionar de la multinacional Coca-Cola en Colombia contra Sinaltrainal, contra los trabajadores. Así terminó esto, pero seguimos en pie de lucha. Yo creo que es muy sensato y apenas podemos colocar sobre la mesa, y lo hemos estado pensando, lo de los tribunales permanentes de los pueblos. Es necesario que el movimiento social, que el movimiento organizado se piense en una estrategia de este tipo para seguir mostrando la barbarie que vienen generando el Estado colombiano y las multinacionales. Y no solamente Coca-Cola, ni Nestlé, ni Sodexo, la Drummond, la otra carbonera allí en el Cerrejón, Ecopetrol. Es necesario que los sindicatos nos juntemos, que nos planeemos cómo vamos a elaborar una propuesta que concite el interés de las masas obreras campesinas y nos permitan sencillamente salir avante
salir a dar la pelea, casi en un mismo plano, como lo vimos cuando los tribunales internacionales de opinión, cuando nuestra campaña, cuando los tribunales, que todo esto obedecía a una misma política. Entonces nos toca construir esto, porque hay que señalar también que ha habido un detrimento muy fuerte dentro de las organizaciones sociales. Están debilitadas. La guerra ha cumplido su objetivo. Los mejores hombres fueron asesinados, otros fueron desplazados, otros fueron despedidos, ¿cierto? Hoy algunos recogemos las banderas. Esto es una iniciativa muy importante. Hoy recogemos las banderas, pero necesitamos articularlo con lo que queda. Indudablemente hay otra generación. O sea, estamos hablando de 30 años. Es otra generación que quizás ha olvidado y no ha retomado ni está en su memoria ese trabajo arduo que hizo esa otra generación del 90 al 2010, al 2008, 2009. Entonces, yo sí creo que es necesario que nos sentemos a valorar qué alternativas tenemos, qué propuestas estratégicas podemos generar frente a toda la situación que seguimos viviendo como clase obrera, como trabajadores, como campesinos, ¿sí? Entonces, el llamado indudablemente es juntémonos, independientemente del distingo político, independientemente, sentémonos, miremos hacia dónde construimos, pero contrarrestemos esta política que no nos permite mejorar nuestras condiciones y las condiciones de un pueblo que cada día es más pobre y que cada día raya más en la miseria. Es eso, compañero. Muchas gracias. A usted, compañero Juan Carlos, es un valor y un principio de todo dirigente el ejercicio de la autocrítica, la entereza política y los balances. Estamos en un escenario de lucha de clases, de contradicciones generadas por el capitalismo, y se hace urgente y necesario precisamente volver a reivindicar las banderas históricas una y otra vez por la anhelada emancipación humana. Edwin, ¿me permite, compañero, darle la palabra a Francisco Ramírez, que no la ha pedido, y te doy la palabra a ti para que incluso como dirigente de una organización sindical también pueda ser vocero, y terminamos el programa, incluso con sus palabras, para llamarnos a la acción? Bueno, muchas gracias a los compañeros que intervienen, y mi llamado simplemente es una cosa. Nosotros estuvimos muy cerca del tema. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, nosotros estuvimos muy cerca del tema del apoyo al boicot a Coca-Cola, de los tribunales internacionales de opinión, pero el sindicato llegó a una conclusión respecto a eso, que había que hacer una combinación de las acciones legales y el boicot, porque eso daba resultado, y Coca-Cola era una muestra muy buena de que eso daba resultado. Mi llamado es que nosotros tenemos que retomar eso, porque, por ejemplo, la demanda Coca-Cola impidió que nos siguieran matando a los compañeros. Han seguido reprimiendo y han seguido violando derechos humanos, pero no asesinando hasta donde yo tengo noticia. En el caso de Drummond ocurrió lo mismo, en el caso de Occidental ocurrió lo mismo, y hoy, cuando se está cometiendo un genocidio contra los dirigentes sociales, los dirigentes de las regiones están repitiendo exactamente el mismo esquema que hicieron con el movimiento, con el genocidio del movimiento sindical. Y esa muy buena experiencia de los compañeros de Sinaltrainal, el boicot a Coca-Cola, el apoyo que tuvimos, porque aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, donde estoy ahora de paso, yo estuve en 2 o 3 universidades solicitando el apoyo al boicot, y fue muy fuerte el apoyo. Pero ahora es necesario, hermano, ante semejantes condiciones, porque yo sí difiero respetuosamente de la gente que dice que el Estado colombiano, ahí no hay Estado colombiano, hermano. Ahí son unos administradores de gobierno que simplemente administran los negocios de las multinacionales y los negocios de los monopolios nacionales. Asesinan, desplazan, corrompen, cohechan, trafican, porque eso es lo que saben hacer.
Y hoy quieren meternos, además de ñapa, en una guerra contra Venezuela. ¿Por qué contra Venezuela? Porque además de que Venezuela es el primer país, la primera reserva mundial de petróleo, de oro, también es la segunda reserva mundial de minerales estratégicos con Colombia. Guainía, Bichada, Upés son y el estado Bolívar y el estado Amazonas de Venezuela son la segunda mina más grande del mundo de minerales estratégicos después de Ruanda y después de República Democrática del Congo. Esas son las dos únicas minas que Occidente, entre comillas, tiene acceso, y toda su estrategia es simplemente invadir a Venezuela para garantizarse eso. ¿Y por qué garantizárselo de esa manera? Porque en Colombia, además de un poco de violaciones a derechos laborales, a que literalmente hay lo que hay es trabajo esclavo, porque ni siquiera son las compañías las que pagan, sino que en esas 4 reformas tributarias, y están montando la quinta, hoy por cada $100 que pagan ellos de impuestos les devolvemos $168 en rebajas tributarias, y en un acto vergonzoso, pero que muestra el grado de corrupción de la autodenominada justicia del país, una sala del Consejo de Estado acaba de fallar para seguirle dando plata a las compañías multinacionales, y simplemente lo único que pagaban era regalías. Ahora esas regalías se le deducen de la declaración de renta. Si nosotros no jalonamos acciones legales contra los asesinos de los compañeros dirigentes sociales, y si nosotros no jalonamos un boicot y tiro a la mesa la propuesta, porque lo estamos impulsando desde un movimiento de víctimas de multinacionales, es que jalonemos desde ya el movimiento, un boicot mundial a Chiquita, porque además Chiquita está acusado incluso por la misma fiscalía, comillas, del país. La fiscalía los acusa de 11.147 homicidios. Varios de ellos son los compañeros de Coca-Cola que cayeron en Carepa, pero también de la comunidad de San José de Apartadó y de toda la gente que estaba en la zona bananera. Esa compañía, uno de los ejecutivos confesó los crímenes, confesó que trajeron armas, confesó que traficaban droga y siguen traficando droga para pagar a los mercenarios militares y paramilitares. Entonces, ese país de mentiritas que tenemos nosotros ahí, o paramos eso con una campaña profunda que ponga y también se lo estamos planteando a algunas organizaciones sociales, es que hagamos una declaración en donde solicitemos que haya un gobierno transitorio que garantice que haya unas elecciones limpias y que le devuelvan las elecciones a quien las ganó, o que se repitan las elecciones para permitir que realmente haya un gobierno que no nos esté buscando una guerra con Venezuela, sino que administre ese Estado y que deje de asesinar gente. Entonces, nuestro planteamiento para finalizar es eso: cojamos la experiencia de Coca-Cola, jalonemos una campaña de boicot, no solamente contra Chiquita, sino contra estas compañías que están comprometidas, las mineras, las petroleras, que están comprometidas no solo en el asesinato de los sindicalistas, sino hoy de los dirigentes sociales. Y hay todas las pruebas del mundo, y me parece que eso hay que jalonarlo. Esa es mi invitación final. Gracias, compañero Francisco. Sí, creo yo que todas estas reflexiones nos apuntan a que hay una experiencia política, organizativa, local y global muy importante para contrarrestar este genocidio y ecocidio del sistema mundo capitalista. Y creo yo que hay lecciones aprendidas, hay iniciativas de carácter estratégico, y en buena hora esta reflexión. Yo de antemano le voy a agradecer a Andy, a Juan Carlos, a Edwin, a Esperanza, a Francisco, pero espero que sea nuestro compañero Edwin, nuestra compañera Esperanza, como responsable de este trabajo de relaciones internacionales de CUT Bogotá, Cundinamarca, quien despida el programa. Yo les agradezco muchísimo a cada uno de ustedes, a nuestro compañero de prensa, a Mario. Y Edwin, precisamente en ese sentido queremos que ustedes como obreros sigan levantándonos el ánimo a seguir luchando. Vale, hermano. Sí, yo creería que ahí hay algo importante para mencionar, y es que pues en el 2005 el Tribunal Permanente de los Pueblos nos acompañó en Suiza con la campaña para que Nestlé respete la vida y la soberanía alimentaria, que tenía 4 ejes fundamentales. Uno era el aniquilamiento de los líderes sindicales, hasta ese momento trabajadores de la empresa Nestlé, muertes y desapariciones de dirigentes sindicales,
aniquilamiento de Sinaltrainal al interior de la planta de lo que pasó en Sicolac, en Valledupar, la calidad de los productos y obviamente la contaminación al medio ambiente. Pero recordar que, pues, si bien la campaña contra Coca-Cola dio un derrotero muy importante a nivel nacional e internacional contra las políticas de las multinacionales, hoy, por ejemplo, con Nestlé, 15 años después, la situación es la misma. O sea, nosotros, por ejemplo, seguimos denunciando el maltrato, el aniquilamiento de Sinaltrainal al interior de las plantas, que fue algo que le funcionó a Coca-Cola. Hoy seguimos denunciando la calidad de los productos, la contaminación del medio ambiente y también la muerte de líderes sindicales, porque cada vez que nosotros tenemos un conflicto con la empresa Nestlé, hay un compañero afiliado o cercano al sindicato que es asesinado, y para nosotros eso es preocupante porque pues se sigue esa materialización de los hechos sin fundar obviamente acusaciones directas, pero sí de generar también esa concientización que se vuelve prácticamente sistemática dentro de los conflictos colectivos que se tienen, por ejemplo, con esta multinacional. Recordar que se nos viene ahora en julio el Día Internacional contra las Multinacionales, que es un espacio propicio también para salir a denunciar, pues, como todos estos atropellos que se vienen haciendo por parte de estas grandes compañías. Y yo recalco algo que planteaba el compañero Juan Carlos Galvis, y es el llamado a la unidad. Yo creo que hoy no es solamente que nosotros como obreros jalonemos el tema, sino que se hace necesario la movilización, se hace necesario llamar a la movilización. Nosotros hemos extendido esta invitación incluso al ejecutivo de la Central Unitaria de Trabajadores, porque pues obviamente como central esperamos que la central convoque a los diferentes sectores y a los trabajadores a movilizarnos en las calles. No puede ser que este tiempo de pandemia sirva para callarnos con el aislamiento preventivo obligatorio, sino que también tenemos que reaccionar. Es preocupante hoy la tasa de desempleo que cierra a mayo casi más del en un 100% en aumento con respecto al año 2019. Estamos hablando de 21,4% de la población económicamente activa hoy general desempleo, y esto obviamente es un abuso de las empresas mediante esta pandemia para seguir flexibilizando y seguir quitando derechos a los trabajadores y trabajadoras que pues vendemos la fuerza de trabajo, y que esto nos mete obviamente en esa contradicción capital-trabajo, y esa unidad nos tiene que servir para contrarrestar y hacer valer lo que a muchos han planteado acá sobre el tema del internacionalismo proletario. Tenemos que darnos cuenta que no es una guerra contra Nestlé y Coca-Cola en Colombia, sino que es una guerra contra Nestlé y Coca-Cola en el mundo, porque los atropellos que le generan a los trabajadores acá lo hacen en diferentes países, y tenemos que entender eso como obreros. Entonces nuestro llamado sí es a la unidad, a la movilización y a la lucha, como dice la consigna, para contrarrestar estas políticas neoliberales, contrarrestar pues obviamente las políticas infundadas desde el imperialismo yanqui y desde el capitalismo como tal. Entonces nuestro llamado. Yo también pues agradezco mucho al compañero Andy, a la compañera Esperanza, al compañero Juan Carlos que nos acompañó, al compañero Francisco Ramírez, al compañero Cristóbal Silva que nos sirvió de moderador, y a la CUT Cundinamarca y CUT Bogotá, que pues, obviamente por la invitación, por permitirnos expresar pues como todo eso que tenemos ahí, todo lo que estamos viviendo como organización sindical hoy dentro de la pandemia, con las empresas Avinco, con la empresa El Hotel Guadalajara de Buga, con la empresa Compass Group, y que pues vamos a seguir en pie de lucha generando estos espacios, y esperamos que esta unidad se dé pronto para contrarrestar todas esas políticas. Y obviamente también a los compañeros y compañeras que nos están siguiendo por Facebook, un gran abrazo y un gran saludo de Sinaltrainal Fraterno, y los llamamos a que esa unidad se dé pronto y que nos movilicemos. No nos dé miedo movilizarnos, tenemos que hacerlo. De lo contrario, vamos a quedar manicruzados viendo cómo nos aniquilan como movimiento obrero. Entonces, muchas gracias a todos y un abrazo. Bueno, agradezco
inmensamente a cada uno de los participantes, a Andy, Edwin y Carlos, Francisco. El tiempo desafortunadamente no nos da para más y ya nos tocó cortar. Reciban ustedes un gran agradecimiento de la CUT Bogotá Cundinamarca, esperando que estos conversatorios o foros se puedan dar más adelante y profundizar más en un tema tan importante como es este tema de acciones que podamos realizar o que debemos realizar las organizaciones sociales y sindicales frente a todas las empresas transnacionales y la violación de derechos humanos. Muchas gracias, compañeros, y muchas gracias a todos los quienes nos están escuchando a través del Facebook.